Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy vamos a ver la clase número 2 de geometría para el grado 9, la asignatura de geometría del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Continuamos con la unidad temática o capítulo de longitudes, áreas y volúmenes. Y el tema de la clase del día de hoy se llama magnitudes físicas en matemática. Los saberes previos. Para ir al colegio desde su casa, Juan cuenta 867 pasos y Ana cuenta 933 cuartos. Si el paso de Juan mide 25 centímetros y la cuarta de Ana mide 13 centímetros, ¿quién recorrió la mayor parte de la distancia? Analicemos algo. La masa de un cubo metálico es 0,255 kilogramos y cada arista tiene una longitud de 2 centímetros. ¿Cuál es la densidad del cubo metálico expresada en kilogramos por centímetros cúbicos? Las magnitudes físicas, teniendo en cuenta el análisis del problema que nos colocamos ahora inicial, para determinar la densidad del cubo metálico es necesario conocer su masa y su volumen. Primero, se halla el volumen teniendo en cuenta que volumen es igual a la 3, donde A es la arista del cubo. Entonces se coloca volumen igual a los 2 centímetros elevado a la 3, o sea, 2 centímetros cúbicos. Eso es igual a decir 2 por 2 por 2, 8. Entonces el volumen de ese cubo metálico es igual a 8 centímetros cúbicos. Tenemos que buscar también la densidad, que es la que nos están pidiendo. Entonces la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es, según el ejemplo, de 0,255 kilogramos. Y el volumen nos lo acaban de dar aquí, entonces lo colocamos en esta parte. Al reemplazar esos dos valores y hacemos el cálculo, o sea, la división entre 0,255 entre 8, eso es igual a 0,032 kilogramos sobre centímetros cúbicos. O sea que la densidad del cubo es de 0,032 kilogramos por centímetros cúbicos. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro análisis inicial. Ahora definamos las magnitudes. Las magnitudes son atributos con los que se miden determinadas propiedades físicas. Existen magnitudes escalares, que son aquellas determinadas por un valor numérico y una unidad de medida. Y existen también las magnitudes vectoriales, donde se especifica, además de un valor numérico, la dirección y el sentido. Miramos estas unidades de medida de magnitudes físicas que nos presenta la tabla que tenemos en pantalla, donde nos dicen que se presentan las fórmulas con las que se determinan algunas de las magnitudes físicas y sus unidades de medida. Por ejemplo, la magnitud de densidad tiene una fórmula de D igual a masa sobre volumen, donde M es la masa y el V es volumen. Y la unidad básica se expresa en kilogramos sobre centímetros cúbicos. También tenemos otra magnitud que se llama rapidez media. Su fórmula es rapidez igual a D sobre T, donde D es distancia y T es tiempo. Y se expresa su unidad en metros sobre segundo. Tenemos la aceleración, la magnitud de la aceleración. Su fórmula es una A con un vector encima. A vectorial se llama, igual a volumen vectorial sobre el tiempo, donde V es la velocidad y T es tiempo, y se expresa la unidad básica en metros sobre segundo cuadrado. La magnitud de fuerza, su fórmula es igual a F mayúscula, igual a masa por aceleración. Fórmula
de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde m es la masa y ya es la aceleración en este caso. Entonces su unidad de medida se da en Newton o Newton, esto es Newton, N, ¿oyeron? Newton. O es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. La magnitud de trabajo, su fórmula es igual a W mayúscula. La fórmula de trabajo es igual a W mayúscula, que es igual a la F por D, donde F es fuerza y D es distancia. Y se expresa en julios. Esta J es julios. Ok. O es lo mismo de decir Newton por metros. Ahora tenemos la magnitud de potencia. Potencia, su fórmula se expresa en P mayúscula. Es igual a W mayúscula sobre T, donde W mayúscula es igual a trabajo, recuerden, realizado, y T es tiempo. Y se expresa su unidad básica, o sea, su resultado es en que es igual a julio sobre segundo, donde W es, en este caso, se convierte a vatios, porque ya potencia. Ahora viene una que se llama energía potencial. La energía potencial, su fórmula es una E mayúscula sub P, igual a M por G por H, donde M es la masa, G es la gravedad y H es la altura. Y esta se expresa en julios. Y la energía cinética es parecida a la energía potencial, pero esta es el movimiento. La fórmula es E mayúscula con sub C, donde es igual a 1/2 de M por B a la 2, donde M es la masa y V es la velocidad que se está ejerciendo en esos momentos en esa energía cinética. Y se expresa con las mismas unidades básicas de la energía potencial, en julios, porque es energía. Teniendo en cuenta esta tablita, ya ustedes tienen la magnitud, las fórmulas y las unidades de resultados. O sea, cuando se expresan, cada fórmula esa me da los resultados en estas unidades. Pongamos un ejemplo. Para determinar un avión parte del reposo, acelera en la pista y en 29 segundos alcanza una velocidad de 260 kilómetros por hora. Para determinar su aceleración se realiza el siguiente procedimiento. Aceleración será igual al desplazamiento de la velocidad sobre el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir es el desplazamiento de la velocidad sobre el tiempo. Y eso es igual a decir los 260 kilómetros menos la partida de reposo, que es desde cero que parte. Lo que nos resulte de aquí, 260 menos 0 da 260. Entre 29 da 29 segundos, que es lo que alcanza la velocidad. Eso es igual a 8,97 kilómetros por hora sobre segundo. Esto, expresado en metros, nos da igual a 2,49 metros sobre segundo. En este caso, tendríamos que hacer el factor de conversión de kilómetros a metros. Por lo tanto, la aceleración del avión es de 2,49 metros sobre segundo, equivalente a 8,97 kilómetros por hora sobre segundos. Entonces, fíjense, aquí hay un factor de conversión en esta partecita. Ahora miremos, en el trabajo con las magnitudes físicas, es necesario realizar el análisis dimensional para conocer en qué unidades queda expresada la respuesta. Para hallar la aceleración de un cuerpo, ojo lo que le estoy diciendo, porque todos habrán pensado, por ejemplo, ajá, ¿y cómo hizo esto? Esta misma fórmula la tenemos aquí. Miren, la aceleración de un cuerpo. Y esta es la ecuación realmente. La ecuación de la fuerza, que se despeja en términos de aceleración y se obtiene que, por ejemplo, en este caso, nos están dando kilogramos.
por metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramos. Perdón, kilogramos sobre segundo cuadrado sería igual a kilogramos, se van los kilogramos y quedan los metros sobre segundo cuadrado. Hagámoslo nuevamente. La aceleración sería igual a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado sobre kilogramos. Entonces, kilogramos por metro se van los kilogramos y queda m sobre segundo cuadrado. O sea que la aceleración es expresada en metros sobre segundo cuadrado. Una fuerza de 90 newton actúa sobre un cuerpo que tiene 450 kilogramos de masa. Para acelerar o para hallar su aceleración, se aplica la siguiente fórmula de la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Se despeja la anterior ecuación en términos de la aceleración. De esta forma, despejamos la aceleración, sería igual a fuerza sobre masa. La fuerza es de 90 newton y la masa es de 450 kilogramos. Si dividimos 90 entre 450 nos da 0,2 y la aceleración es expresada en metros sobre segundo cuadrado, como lo habíamos determinado ahora anterior. Entonces la aceleración del cuerpo es de 0,2 metros sobre segundo cuadrado. Para saber que requiere más trabajo, hacer una fuerza de 120 newton para arrastrar un bulto de cemento en una carretera de 300 metros. O hacer una fuerza de 600 newton o de 60 newton, perdón, para arrastrar un bulto de arena en una carretera de 600 metros. Entonces se debe aplicar la siguiente fórmula de trabajo, que es igual a la fuerza ejercida por la distancia recorrida. Entonces se halla el trabajo para la carretera de 300 metros. Reemplazamos los valores de fuerza, que es 120 newton por 300 metros, que es el arrastre del bulto de cemento en la carretera. Y eso nos da que es igual a, el trabajo es igual a 36.000 julios. Se determina el trabajo realizado en la carretera de 600 metros para arrastrar el bulto de arena. ¿Cuánto hace la fuerza del bulto? 60 newton. Reemplazamos la fuerza por 60 newton. La multiplicamos por la distancia recorrida en la carretera de 600 metros. Los multiplicamos y nos da 36.000 julios. O sea, para arrastrar el bulto de cemento y el bulto de arena aplicando las fuerzas distintas o las fuerzas indicadas, se requiere el mismo trabajo. Hagamos este otro ejemplo, pero teniendo en cuenta primero que la unidad de trabajo en el sistema internacional es julio, como se los había dicho antes, y se define como el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton sobre un cuerpo que se desplaza 1 metro en la misma dirección y en sentido de la fuerza. Pero existe la unidad de la potencia. En el sistema internacional de medidas es igual al vatio y se define como la potencia necesaria para hacer un trabajo de un julio en 1 segundo. Miremos este ejemplo. Una grúa eleva un peso de 350 newton a una altura de 15 metros en 7 segundos. Tomamos la fórmula del trabajo. Tomemos la fórmula de trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia. Reemplazamos. La fuerza, ¿cuánto es? 350 newton. Por los 15 metros de altura, o sea, la distancia que va a recorrer esa grúa. Quiere decir que a nosotros al multiplicar esto, nos va a dar 5.250, ¿qué? Julios. O sea que la grúa hizo un trabajo de 5.250 julios. Ahora la potencia se obtiene con la siguiente expresión. Según el cuadrito que vimos ya, la potencia es igual a
trabajo sobre tiempo. Ya tenemos el trabajo, lo colocamos aquí, reemplazamos en la fórmula y tomamos los 7 segundos que nos están diciendo, 7 segundos. Y entonces la potencia es igual a la división entre 5200 julios sobre 7 segundos. Y nos da como resultado 700 ¿qué? Vatios. 700 vatios. La potencia de la grúa es igual a 750 vatios. Siguiendo con el ejemplo y las unidades, la unidad de la energía cinética, como habíamos dicho antes, la energía cinética es la que demuestra prácticamente la energía en nuestros movimientos, cuando estamos en movimiento. En el sistema internacional es la misma unidad de la del trabajo, o sea, es decir, se expresa en julio. Esto permite concluir que la energía y el trabajo están estrechamente relacionados, como se los había dicho al principio. Pues cuando una fuerza externa neta realiza un trabajo sobre un objeto, la energía cinética cambia desde su valor inicial, que es identificada por la E mayúscula 0, sub 0, a un valor final que es la E mayúscula sub F. La distancia entre E sub 0 y E sub F es igual al trabajo. Miremos un ejemplo. Un cuerpo de 8 kilogramos de masa se encuentra en reposo a una altura de 10 metros. Primero, la energía de la potencia se obtiene de la siguiente manera a través de esta fórmula, como lo habíamos dicho por allá en el cuadro, ¿sí o no? Por eso les dije, el cuadrito hay que utilizarlo bastante. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, reemplazamos los valores que nos da el ejercicio. La masa es igual a 8 kilogramos, lo colocamos aquí. La gravedad, por lo general, grábense esto para toda la vida, porque en física lo van a ver conmigo. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra. Por lo tanto, la gravedad en este caso toma su valor equivalente a 9,8 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra, multiplicado por la altura que nos están dando. O sea, la altura es los 10 metros. Si nosotros hacemos esta operación matemática, 8 por 9,8 por 10 nos da 784, como es energía potencial, entonces nos los da en julios. Ahora, esta es la potencial. La energía potencial del cuerpo es de 784 julios. Pero si ese cuerpo tiene movimiento, ya empieza a ejercer la energía cinética. Y la energía cinética se obtiene como se muestra a continuación. Primero tomamos la fórmula, de acuerdo a la tablita que les dije allá al principio. La energía cinética es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Reemplazamos los valores. ¿La masa de cuánto es? De 8. Por la velocidad. La velocidad en este caso no tenemos velocidad. O sea, el cuerpo no tiene, dice muy clarito aquí, miren. Aquí lo dice, que se encuentra en reposo. O sea, ese cuerpo no se mueve, por lo tanto su velocidad es 0. Y todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Sí o no? Entonces, como el cuerpo está en reposo, se asume que su velocidad es 0 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, su energía cinética es 0 julios. Y de esta forma hemos concluido el tema de las magnitudes, geometría. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y puedan realizar las tareas y las actividades en la Classroom. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.